Buenas tardes, Arratsaldeon. En el Real Decreto 95/2022 del 1 de febrero, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la educación infantil, en su quinto párrafo nos dice: con relación a la educación infantil, el nuevo texto incorpora a la ordenación y a los principios pedagógicos de la etapa el resto a la específica cultura de la infancia, que define la Convención sobre los Derechos del Niño y las observaciones generales de su comité. También nos dice que será el Gobierno quien regulará todo y las administraciones educativas quien se hará cargo de regular la titulación de todos los profesionales, las relaciones numéricas alumno-profesor, la ratio, las instalaciones y el número de puestos escolares. Esta nueva consideración subraya el nuevo nivel de importancia que se le otorga a la educación infantil y entendemos con ello que es el Departamento de Educación quien debe hacerse cargo del primer ciclo de la etapa, al igual que lo hace con el segundo. Y con todo esto añadir que en los principios generales de la LOMLOE, en su artículo 5, en su punto 2, nos dice lo siguiente: el segundo ciclo de esta etapa educativa será gratuito en el marco del plan que, conforme a lo previsto en la disposición adicional tercera de la Ley Orgánica 3/2020, del 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006 del 3 de mayo, la educación deberá establecer el Gobierno, en colaboración con las administraciones educativas, se entenderá la progresiva implantación del primer ciclo mediante una oferta pública suficiente y a la extensión de su gratuidad, priorizando el acceso del alumnado en situación de riesgo de pobreza y exclusión social y la situación de baja tasa de escolarización. Y nombra primero la oferta pública suficiente para luego hacer la extensión a la gratuidad, con la importancia de garantizar el acceso a las plazas públicas. El Gobierno de Navarra omite la hoja de ruta pactada en el acuerdo de septiembre de 2022. Este acuerdo hablaba de avanzar hacia ratio europea. Seguimos estando con el doble de lo que establece la Comisión. Aclaración de competencias. Avanzar hacia un modelo de gestión común. Y cuando pensábamos que estaban trabajando en esto, se anuncian la gratuidad y las aulas de 2 años, de manera unilateral por parte del PSN. Por lo tanto, la fotografía actual del 03 público de Navarra es la siguiente. La que podéis ver. Con todo esto, como podéis ver, el Departamento de Educación tiene el 6,79 de las escuelas infantiles. 7 escuelas infantiles a su cargo, aulas de 2 años reguladas y aulas de 2 años no reguladas. Las aulas de 2 años reguladas a partir del 24-25. Y por otro lado, los ayuntamientos, con un 93,21% de las escuelas infantiles, 96 escuelas de titularidad municipal. Con todo esto, vemos también, como ya hemos dicho, con los datos, que dentro de los ayuntamientos está la gestión directa, que adoptan algunos ayuntamientos por medio de concursos y demás, o empresas, y por otro lado la gestión indirecta, con la gestión privada de empresa pública, la gestión privada de empresa privada sin ánimo de lucro y la gestión privada de empresa privada con ánimo de lucro, una empresa privada con sí ánimo de lucro. ¿De acuerdo? El ciclo 03 público de Navarra contaría en estos momentos con 103 escuelas infantiles más 6 aulas de 2 años en centros públicos. Y las gestiones a las que nos remitimos son escuelas infantiles, como ya hemos dicho, de gestión directa del Departamento de Educación, aulas de 2 años no reguladas de gestión directa del Departamento de Educación, aulas de 2 años reguladas para el próximo curso de gestión directa del Departamento, escuelas infantiles de ayuntamientos de gestión directa, escuelas infantiles de los ayuntamientos de gestión privada, empresa pública, escuelas infantiles de los ayuntamientos de gestión privada, empresa privada sin ánimo de lucro y escuelas infantiles de los ayuntamientos de gestión privada, empresa privada con ánimo de lucro. Este es el mapa que ahora mismo tenemos delante nuestra. Entonces, bueno. Desde la plataforma 03 de Navarra hemos denunciado durante las 2 últimas décadas la falta de regulación y control en torno a todos los servicios de atención a la primera infancia, incluidas las aulas de 2 años existentes a día de hoy. Y, por lo tanto, hemos exigido que desde las administraciones públicas se tomasen medidas. Aunque el consejero diga que no hemos dicho nada, le animamos a que se tome la molestia de leer los informes que así lo recogen y que esta plataforma le ha hecho llegar durante años a todos los partidos con representación parlamentaria. Vale, pues la situación de las trabajadoras con esta diversidad de modelos de gestión, esto genera lo siguiente. La diversidad de tipos de gestión genera grandes diferencias en cuanto a derechos entre las trabajadoras. Aunque todas somos trabajadoras de un ciclo educativo público y desempeñamos las mismas funciones,
Solo un 21% somos consideradas trabajadoras de la administración pública. Es por eso que el 21% de trabajadoras se acoge al convenio de la administración y el 79% se acoge al convenio estatal o a uno propio. ¿En qué se traduce esto? Unas cobramos antigüedad y otras no. Unas trabajamos 1.592 horas al año y otras 1.661. Algunas tenemos complementos salariales y permisos retribuidos y otras no. Algunas acumulamos méritos profesionales por experiencia para los concursos de oposición y otras no. Existen diferencias en la ratio y en las agrupaciones, incluso en personal de atención directa. Y por si todo esto no fuera poco, hay casos en los que no existe control alguno de la gestión de empresas privadas. Están incumpliendo pliegos de gestión, hay personas enriqueciéndose a costa de dinero público, trabajadoras que no tienen derechos políticos, siendo su trabajo un servicio público, que no se atreven a hablar de su situación, trabajadoras que tienen miedo a las consecuencias que pueden tener hacer pública su precaria situación. Por no hablar de las consecuencias que esto puede tener en la atención a las niñas y niños. La financiación del 03 es otra de las problemáticas que afectan al ciclo. En torno a las aulas de 2 años actuales desconocemos cuál es su fórmula de financiación, aunque sí sabemos que se hace, por lo menos en parte, con dinero público. En cuanto a las escuelas infantiles, sabemos que los módulos de financiación que calcula Educación para el 03 no son equiparables al gasto real de los ayuntamientos. Por ejemplo, estos módulos no cubren el gasto real del coste de personal en los casos de gestión directa, las bajas laborales, ni la antigüedad de las trabajadoras y tampoco se ajustan a los gastos reales de suministros que sí o sí quedan a cargo de los ayuntamientos. Esto supone que las entidades locales estén asumiendo un porcentaje muy superior al 18% del que tanto hablan. Asimismo, este exceso de gasto va a provocar para el curso 24-25 que algunas entidades locales lo imputen a las familias usuarias del servicio u optarán por cerrar unidades por la imposibilidad de asumirlo con presupuesto municipal, por lo que no habrá gratuidad. Podemos decir que las entidades locales están sometidas por el Departamento de Educación a un esto es lo que hay, o lo tomas o lo dejas, a sabiendas de que no pasar por el aro no es una opción económicamente viable para los ayuntamientos. No entendemos que, siendo el Departamento de Educación y el propio consejero conscientes de esta situación, les sorprenda que las entidades locales no hayan hecho todas las manifestaciones de interés que esperaban para la creación o ampliación de nuevas unidades en escuelas infantiles. La razón es exclusivamente económica. Y siendo esta la compleja situación del ciclo, el Departamento de Educación hace pública la gratuidad para el curso 24-25. Esto supone un absoluto desconcierto para el resto de grupos de gobierno, partidos que lo sustentan y partidos de la oposición, así como para el colectivo de trabajadoras, los sindicatos, para los ayuntamientos y para la sociedad en general. La gratuidad presupone más matriculación. La universalidad resulta imposible y se introducen cambios en la resolución de admisión, dejando sin derecho de acceso a familias por no tener sus criaturas 16 semanas al comienzo de curso, sin saber si son vulnerables o no. En cualquier caso, estas familias deberán de acudir a la privada si necesitan conciliar su vida laboral y familiar, y si pueden, afrontar su coste. Hay ayuntamientos que deciden no hacerse cargo del coste que supone acoger a niñas y niños de otras localidades, y deciden reducir la oferta cerrando unidades para reducir el gasto. Se quedan fuera también estas familias, y se producen despidos de trabajadoras. Es absurdo que el Departamento de Educación diga que va a ser gratuito cuando no se hace cargo del coste real. En esta situación de incertidumbre, el Departamento hace público el pilotaje de las aulas de 2 años. De manera unilateral, el Departamento decide abrir 3 aulas para niñas y niños de 2 años en colegios de segundo ciclo de infantil y primaria. Esto vuelve a suponer un absoluto desconcierto para el resto de grupos de gobierno, partidos que lo sustentan, para el colectivo de trabajadoras, para los sindicatos, para los ayuntamientos, para la sociedad en general y muy especialmente para las direcciones de los colegios donde se impone el pilotaje sin previo aviso. Sin disponer de datos de prematrícula, propone las aulas de 2 años como solución en el camino a la universalidad del ciclo. ¿Qué generan las aulas de 2 años? Por un lado, más agravios comparativos de los que ya existían, a varios niveles. Entre profesionales del 03 y del 36 ya existían antes, pero ahora se materializan en un mismo centro. En cuanto a condiciones laborales, salario, horario, calendario, sin lugar a dudas, las condiciones de las educadoras del 03 son mucho peores a todos los niveles. Entre criaturas, también existían antes y se perpetúan en un mismo centro. El horario y el calendario de las criaturas del 03 y del 36 es diferente. Y curiosamente, los más pequeños pasan más horas al día y más días al año en la escuela. Por lo visto, tienen menos derecho al descanso.
y entre familias. Ya existían también y ahora se multiplican, porque las aulas de 2 años tienen la gratuidad garantizada, pero muchas escuelas infantiles no. Porque las escuelas infantiles tienen un proyecto educativo y las aulas de 2 años no. Porque las escuelas infantiles dan servicio 11 meses y las aulas de 2 años no, etcétera. Por otro lado, generan también la ruptura de una etapa educativa, el 0-3. Porque no es un tramo de edad al que se llama etapa por casualidad. Existe porque la investigación en neurociencia y en psicología evolutiva así lo determinan. Y además generan incertidumbre en cuestiones muy básicas pero fundamentales, como ¿quién se encarga de la limpieza del comedor del aula cuando las criaturas acaben de comer, si también tienen que dormir en el aula? ¿Quién prepara el periodo de acogida? ¿Quién se reúne con las familias para hablar de un espacio que todavía no existe ni tiene proyecto educativo? ¿Qué va a hacer la educadora cuando llegue allí y no haya un proyecto ni un equipo? ¿Estará terminada la obra? ¿Habrá mobiliario y material? ¿Qué contrato le van a hacer si tiene que trabajar 1.592 horas y el calendario del colegio es diferente? ¿Y por qué más decimos que hay que renunciar a las aulas de 2 años? Porque generan más diversificación en los tipos de gestión. Porque generan aulas aisladas con proyectos no integrados. Porque estas educadoras tendrán grandes dificultades al no tener un equipo que conozca la etapa en el que respaldarse, apoyarse y con el que cooperar en la observación, intervención y evaluación, es decir, aislamiento de la trabajadora. Y porque estas aulas promueven la aceleración de procesos, la cultura de la autonomía precoz, de la precocidad de los aprendizajes y la inmediatez de sus resultados, muy en consonancia con la ideología neoliberal, que da prioridad al criterio de eficacia en detrimento del respeto a los procesos, que favorece el criterio de inmediatez en lugar del respeto a los ritmos y que fomenta el adiestramiento intensivo de la autonomía en perjuicio del respeto a la dependencia, muy presente todavía en esta edad. ¿Y por qué apostar por un modelo de escuelas infantiles? Cuando hablamos de la importancia de mantener el ciclo íntegro, hablamos de la importancia de lo que sucede durante los 3 primeros años de vida y de cómo se acompaña desde una institución educativa. Hablamos de sus profesionales, que son las que mejor conocen los itinerarios evolutivos por los que transcurren las niñas y los niños de esta edad. En las escuelas infantiles existen proyectos educativos integrales y específicos para esta etapa liderados por todo el equipo educativo de profesionales de la escuela, que abarcan los procesos de enseñanza-aprendizaje desde una perspectiva global y no segmentada por edad, tal y como dice la LOMLOE y el Decreto Foral 61/2022. Son proyectos vivos en constante evolución y adaptación que no es posible hacer realidad sin contar con los equipos que los sustentan y los alimentan. Son proyectos que nacen de la reflexión conjunta, de cooperar, de dar respaldo y un apoyo mutuo, de la formación continua, teniendo siempre al niño y a la niña en el centro sobre la que gira una escuela suficientemente buena. La escuela infantil es un lugar donde la detección precoz de dificultades, la atención temprana y la compensación de desigualdades son eje vertebrador de la práctica educativa, junto con el profundo respeto a los procesos de la construcción del yo, la vinculación, la separación y la individuación, tan característicos de los 3 primeros años de vida. Existe un respeto a los ritmos y tiempos de desarrollo y aprendizaje donde avanzan y retroceden constantemente, hacia adelante, a conocer lo desconocido, pero también hacia atrás, a reasegurar y consolidar lo ya aprendido, lo que convierte a la Escuela Infantil 03 en un ciclo con identidad propia. Todo esto es a lo que nos referimos cuando hablamos de mirada respetuosa, y además las familias que optan por este modelo lo saben. Nuestra propuesta es la siguiente. Desde la plataforma tenemos una propuesta para avanzar hacia la universalidad, de la que a día de hoy nos encontramos tremendamente lejos, como así lo constatan los datos de prematrícula. Consideramos que lo primero que deberían hacer es aclarar a quién corresponde la competencia de un ciclo educativo como es el nuestro y tomar decisiones en su gestión pública. Deben tomar medidas contundentes hacia la gestión común del ciclo para evitar que este monstruo de 7 cabezas se siga reproduciendo. Llevan años poniendo sobre la mesa un modelo que nadie se atreve a desarrollar. Háganlo. Hagan algo si no quieren que se hable una y otra vez sobre lo mismo sin darle solución. La educación infantil 03 de Navarra necesita una hoja de ruta a corto, medio y largo plazo. Y son ustedes los que deciden si se hace de la mano de la comunidad educativa o se sigue actuando como si esto fuera un collage al que ir pegando trocitos aquí y allá. Es necesario un acuerdo político lo más amplio posible que respalde y proteja el modelo de escuelas infantiles 03. También consideramos imprescindible mantener el ciclo 03 íntegro a falta de un proyecto de etapa que abarque de los 0 a los 6 años. Así como no se divide en otros ciclos educativos, tampoco permitan que se haga con el primer ciclo de infantil.
Gran parte de la dificultad de acceso a una plaza pública de 0,3 acabaría incluyendo a las escuelas infantiles en el mapa escolar de Navarra, convirtiéndolas en comarcales o escuelas infantiles de zona en lugar de municipales, para lo que sería imprescindible hacer cambios en el sistema de financiación. Es necesaria una planificación de construcción de escuelas infantiles con los datos de matrícula y tasas de natalidad actuales, atendiendo de forma inmediata a las localidades con altas tasas de listas de espera, ampliando de forma progresiva el número de plazas públicas allí donde sean necesarias con cargo a los presupuestos del Departamento de Educación. Existen soluciones provisionales para atender la demanda, como se hace con otros ciclos, y también se ha hecho en escuelas infantiles mediante construcciones prefabricadas. Una vez atendida la urgencia de plazas, el Departamento de Educación debería proyectar la construcción de escuelas infantiles allí donde los datos nos digan que son necesarias. Mila esker.